Hola amigos, bienvenidos al canal. ¿Qué os traigo hoy? Os traigo a un autor que no necesita presentación, es Benjamin Labatut. Aunque él ha nacido en Rotterdam, la verdad es que se considera un autor chileno, puesto que se trasladó muy joven a Chile y ahí ha desarrollado también toda su obra. Por supuesto conocéis Un verdor terrible porque Adrián os ha leído un cuento en este mismo canal. También tiene otras novelas como Maniac, en fin, qué decir de él. Sus temas son siempre acercarse a la locura, a la intriga, esa parte de nosotros mismos que es inquietante y que no puede ser muchas veces fácilmente mostrada. Pues él lo hace y ahora tenemos aquí su primer libro de cuentos, La Antártica empieza aquí, que en realidad fue publicado en 2010, es decir, es su primer libro, aunque ahora ha sido reeditado pues, por Anagrama. El cuento que os voy a leer de este libro, titulado Países Bajos, tiene todo el estilo de que podíamos encontrar en Un verdor terrible, porque mezcla la ficción con datos reales que, bueno, en realidad no sabemos si son reales. Habla de un personaje, que ahora lo vais a conocer, insertándolo en hechos históricos reales. Bueno, sin más, me dispongo a leer Países Bajos para vosotros. Antes de dedicarse a la prostitución, Constantino Cooper fue elegido el mejor debutante de la Liga Holandesa de Fútbol en 1999, tras fichar por el ADO Den Haag de la ciudad de La Haya. Nacido y criado en el puerto de Valparaíso, su carrera fue breve, aunque no desprovista de gloria. A los 16 debutó vistiendo la camiseta de Santiago Wanderers, uno de los clubes más emblemáticos de Chile. Los Caturros habían alcanzado su apogeo en la década del 50, con estrellas como Raúl Mané Pacheco, pero luego sufrieron varios descensos a la segunda división, y en los 80 estuvieron a punto de caer a tercera, por lo que la hinchada recibió los 23 goles que Constantino anotó durante su primer torneo profesional como el fin de una larga temporada en el infierno. Esa racha le permitió al Wanderers alcanzar la final. Aunque perdieron contra Colo-Colo, el Fanta, como lo habían bautizado por su pelo colorín, marcó 2 goles de tiro libre y la prensa lo llenó de elogios. Su pase a Europa fue rápido. Huérfano de padre y madre, el delantero llegó a La Haya una semana después de haber alcanzado la mayoría de edad, a bordo del único avión que había pisado en su vida. En su primera temporada en Holanda, el Fanta estuvo a punto de coronarse como el goleador del torneo y el ADO salió subcampeón, pero en la siguiente el equipo se hundió en los últimos puestos de la tabla. Aunque el chileno repitió su desempeño, marcando goles y creando peligro cada vez que recibía la pelota cerca del área, el ADO sumó solo 4 puntos en las primeras 12 fechas, y a mitad del campeonato el descenso era inevitable. Durante el último partido del torneo, los hinchas de La Haya ingresaron a la cancha a golpear a sus propios jugadores. Constantino sufrió una fractura de cráneo y pasó 2 días en coma, pero al despertar no presentó ninguna secuela evidente, y luego de un breve periodo en observación, los doctores le dieron el alta para que se reincorporara a los entrenamientos. El cuadro médico del plantel creó un programa a su medida, con atención psicológica, tratamientos diarios de fisioterapia y pruebas semanales para evaluar su rehabilitación. Además de este apoyo, la gerencia del ADO le ofreció una generosa compensación económica por las fallas de seguridad que habían permitido la entrada de los hinchas. El chileno aceptó la plata, siguió las instrucciones de los médicos al pie de la letra y se recuperó en tiempo récord, pero nunca volvió a jugar al fútbol. La siguiente temporada la pasó en la banca por decisión propia. Constantino no movió un dedo mientras el ADO obtenía el campeonato de la segunda división y volvía a la Eredivisie. El entrenador y sus compañeros trataron de darle ánimo, pensando que la raíz de su reticencia a jugar era el miedo por lo que había ocurrido el año anterior. Le dijeron que la mejor forma de resolver el trauma era regresando a la cancha. Pero Constantino se comportaba con absoluta indiferencia, como si nunca hubiese tocado una pelota. La golpiza, le confesó a los médicos, lo había cambiado de una forma que no podía entender. Su cuerpo ya no le pertenecía. No es que se sintiera diferente, les dijo, sino que era otro, otra persona, con ideas, gustos y hasta recuerdos distintos. De noche lo asediaban pesadillas, de día nunca tenía hambre. Acabó por bajar 10 kilos. Prácticamente no hablaba. Si abría la boca era solo para quejarse de dolores que no tenían explicación fisiológica. Según los neurólogos, el chileno no había sufrido secuelas físicas producto de la fractura. Su problema era de otra índole. El psiquiatra del plantel estaba de acuerdo. Constantino presentaba muchos de los síntomas típicos del estrés postraumático.
Sin embargo, el daño parecía anteceder a la golpiza, como si algún suceso de su niñez, la muerte de su padre durante un robo organizado por la policía secreta de Pinochet o el suicidio de su madre 3 meses después de haber parido a Constantino, hubiese dejado una bomba de tiempo al fondo de su conciencia. A modo de prueba, el psiquiatra ofrecía el vídeo de la agresión. A diferencia de otros jugadores, el chileno no había escapado ni opuesto resistencia al ataque. En las imágenes aparece de pie, al borde del área, en el mismo lugar en el que estaba cuando se detuvo el juego. Recibe los golpes de la masa sin defenderse, ni siquiera levanta las manos. La prensa chilena se interesó fugazmente por su desgracia y luego lo olvidó por completo. Al término de su contrato, Constantino retiró sus cosas del camarín, dejó el departamento que compartía con los jugadores extranjeros del plantel y se perdió por las calles de La Haya. Atendía a sus clientes en el número 21 de la avenida Hofzisland, en una casita en un barrio muy tranquilo al sureste de la ciudad, a unos 20 minutos del estadio de su ex equipo. Practicaba una variante particularmente sórdida de la prostitución. La mayor parte de sus clientes eran hombres, aunque también recibía a mujeres y parejas que lo contactaban a través de la página web. Realizaba sus servicios en el sótano de la casa, en un cuarto angosto, húmedo, oscuro y sin ninguna decoración. Para destacar en el mercado neerlandés, poseía pocas ventajas: su cabello rojizo, sus rasgos de niño, un cuerpo fibroso al borde de la desnutrición y una piel tan blanca que parecía transparente. Pero no era la belleza lo que atraía a un grupo de fieles a su casa, sino su disposición a someterse a ciertas prácticas que incluso en Ámsterdam estaban prohibidas. Una de sus primeras clientas fue una mujer de 70 años, una anciana que vivía en su calle, a solo 4 casas. Cuando Constantino se mudó al barrio, ella empezó a saludarlo por las mañanas, como si fuera un niño perdido. Bastó que el chileno le devolviera el gesto una vez para que al día siguiente ella tocara su puerta con una bandeja de galletas. La visita pasó a ser rutina. El primer jueves de cada mes, la mujer llegaba con una bandeja de galletas y un regalo: un macetero de cerámica estilo Delft, un set de sal y pimienta en forma de molinos de viento, un mantel de algodón blanco con encajes en los bordes. Y poco a poco, la cocina de Constantino comenzó a asemejarse a la de una típica señora holandesa. Al final de uno de esos encuentros, mientras lavaba la bandeja, sintió los pechos de la anciana apretados contra su espalda. La condujo al sótano y la ayudó a bajar los escalones con sumo cuidado. La recostó boca arriba en la cama, apagó las luces, encendió la música y sintió cómo temblaba bajo sus manos mientras iba quitando las capas de ropa que la cubrían, abriendo cierres y botones que nadie más que ella había tocado hacía tantos años. Fuera de su horario de trabajo, Constantino llevaba una vida tranquila. En primavera, le gustaba dar paseos en bicicleta hasta los campos de Bollenstreek para ver los tulipanes, aunque por lo general se limitaba a caminar los senderos circulares de un parque a 3 cuadras de su casa. Los domingos iba a la laguna que quedaba al centro del parque para alimentar las aves que anidaban allí, junto a 3 señoras que sonreían al verlo llegar, pero que jamás le hablaban. A Constantino le gustaba pensar en ellas mientras atendía a sus clientes. Las veía de pie al medio de la laguna, con las manos repletas de semillas, el agua hasta la cintura y la tela de sus polleras flotando a su alrededor, como si fueran los mantos de la Virgen, rodeadas por cientos de cisnes que graznaban y batían las alas, ahogándolas bajo un remolino de plumas. De sus compañeros de equipo, al único al que aún veía era Gonzalo, un chico argentino tan inocente que la gente lo trataba como si fuese un retrasado mental. Holanda le producía una angustia inexplicable. Extrañaba su barrio, su idioma y a sus amigos, y cada peso que lograba ahorrar se lo mandaba a su vieja. La amistad entre Gonzalo y Constantino se basaba en el juego, un partido de damas tras otro en un tablero gastado que era lo único que el argentino conservaba de su padre. Entre partida y partida, Gonzalo cebaba el mate con la hierba que su madre le enviaba desde Corrientes y hablaba sin parar de las cosas que haría al volver a Argentina para jugar en alguno de los equipos grandes de la capital. Los acompañaba Ariel Ramírez Sosa, el chaperón del argentino. El Ari era el único punto no negociable del contrato de Gonzalo. Habían empezado juntos en las inferiores, pero apenas Gonzalo fichó por un equipo ruso, el Ari dejó su carrera para viajar con él hasta Moscú. Lo acompañó en cada concentración, charla y viaje del plantel, y con el paso del tiempo se convirtió en una especie de amuleto de buena suerte. Cuando los dueños del club los llevaban de putas, después de haber ganado alguna fecha importante,
Los jugadores invitaban a Larry, que se acercaba cojeando a la mujer más alta y rubia del local. Se apuntaba a la pierna y decía "Trauma, trauma, very bad", para hacerse pasar por un miembro lesionado del equipo. Las cosas cambiaron cuando Gonzalo llegó a Holanda. Luego de que el Ado perdiera por goleada contra el Feyenoord, el Ari se acercó al técnico para darle su apoyo. Le palmeó la espalda, lo miró con su sonrisa de bobo y usó las 4 palabras que sabía decir en holandés para tratar de subirle el ánimo. El tipo lo sacó a patadas del camarín y le prohibió el ingreso al estadio. Sin el apoyo de su chaperón, Gonzalo fue incapaz de seguir jugando. En poco tiempo pasó a engrosar la banca junto a Constantino. Al chileno no le gustaba el humor machista de los argentinos, el mate le parecía demasiado amargo, y la sola idea de que Gonzalo supiera a qué se dedicaba le quitaba el sueño, pero el chico era lo más parecido que tenía a un amigo en Holanda, y jamás se le habría ocurrido quejarse. Una vez al mes, Constantino tomaba un tren desde la estación de Mariahof hasta la provincia de Zeeland para visitar la barrera de Oosterschelde, una gigantesca barricada antitempestades que se extiende entre las islas Schouwen-Duiveland y Noord-Beveland. Formada por 66 pilares de 50 metros de alto y 18.000 toneladas de peso cada uno, es la pieza central del Plan Delta, la mayor obra de ingeniería hidráulica realizada por la humanidad. Su propósito es resguardar el tercio de Holanda que se encuentra por debajo del nivel del mar y comprende una red de diques, muros, canales y compuertas que atraviesan cientos de kilómetros y crean una frontera artificial que defiende al país de las olas del Mar del Norte. De pie sobre la carretera que corre por encima de los pilares, Constantino enfocaba la vista en el horizonte e imaginaba futuras tormentas. Porque la barrera no sería eterna, la habían diseñado para resistir 10.000 años, 100 siglos, 10 milenios. Sobre su cama, como si se tratara de una oración, Constantino había enmarcado una fotografía de la inscripción tallada en la placa de bronce que se encuentra en uno de los extremos de la Gran Muralla, sobre la isla artificial de Nelsieljans. Hier gaat over het tij, de wind, de maan en wij. Aquí la marea la rige el viento, la luna y nosotros. Muy de vez en cuando, Constantino pensaba en Chile. No recordaba nada en particular, ni las calles del puerto, ni las caras de sus amigos, ni siquiera a sus viejos compañeros del Wanderers. Todo se le había mezclado en la memoria, como una capa de polvo que cae sobre otra. Extrañar, pensaba, era lo correcto, lo que haría cualquiera, pero al imaginar su país, lo único que se le venía a la cabeza era la cordillera de los Andes como un enorme guardián de piedra, como el muro de una cárcel, la cordillera atravesando el alma de Chile como una espada. Se sentía incapaz de volver. Tampoco le encontraba sentido. La única persona con la que mantenía algún contacto era la hermana de su madre, quien lo había cuidado desde niño. A ella le enviaba largas cartas sin remitente en las que hablaba de los canales holandeses, de las ardillas matonas en los árboles y de los perros que llenaban las calles con mierda. Le describía sus dulces favoritos, negros, largos, amargos y enroscados como gusanos de tierra, y se quejaba de la absoluta ausencia de montañas. No hay un solo cerro en este país, le decía. Ni una colina, ni una loma, ni un montículo. ¿Qué hablar de una cordillera? Holanda es un hoyo inmenso, un lugar sin límites ni horizonte. Por mucho que lo intentara, Constantino era incapaz de orientarse en la planicie neerlandesa, y esa sensación de estar perpetuamente perdido lo obligaba a realizar siempre la misma caminata, un circuito que comenzaba en su casa y que estaba delimitado por el parque en el que veía a las señoras, el supermercado donde hacía sus compras y las líneas del tren. Más allá de esos límites, la realidad se le escapaba por todos lados. En sus cartas, Constantino se quejaba del idioma, del racismo apenas disimulado de los holandeses y de la soledad que se le crecía por encima como si fuese una segunda piel. Si no trabajaba por las noches apenas dormía y si lograba conciliar el sueño tenía pesadillas. En la más común de ellas, el suelo cedía bajo sus pies y una ola enorme rompía las represas e inundaba el país para recuperar lo que el hombre le había arrebatado al océano, sepultando los molinos, los tulipanes, las vacas, los museos, los parques y millones de bicicletas. Lo único que sobrevivía al cataclismo eran los canales que seguían allí, corriendo por debajo de las olas, pero sin llegar a ninguna parte. Domingo, día de fútbol. Frente a su casa, Constantino ve desfilar a los hinchas de lado, rumbo al estadio, con las caras pintadas de verde y amarillo.
La masa de holandeses le inspira un terror absoluto. Escucha los cantos de la barra, violentos como himnos de batalla, y apenas puede contener un ataque de pánico. Cierra las ventanas y corre las cortinas, prende el televisor y la radio, pasa la aspiradora por las alfombras del comedor y del living, pero nada sirve. Le parece oírlos por sobre cualquier ruido. Es la final del campeonato y el furor se ha apoderado de la ciudad. La única vez que su ex equipo se proclamó campeón fue en 1943, durante la ocupación alemana. Constantino recuerda una foto de esa victoria, colgada en el comedor del club. En la imagen, los jugadores llevan en andas al héroe del equipo, Gerrit "Gerry" Freken, un mediocampista que colaboró abiertamente con los nazis. Tiene una enorme corona de laurel alrededor de los hombros y su rostro, radiante y rubicundo, se repite en las pesadillas del chileno. Lo que lo salva los domingos es su trabajo. Siempre que puede, fija las citas con sus clientes ese día y trabaja para no pensar. Desciende al sótano y se pierde en fantasías ajenas. Sus servicios tienen algo de ritual. Constantino permanece en silencio y realiza una rutina que parece satisfacer a la mayoría. Pero lo importante es ser moldeable, desaparecer, fundirse con el deseo del otro. Cuando escucha el timbre ya tiene todo listo. Son las 6 de la tarde, la misma hora en que el Hado juega contra el PSV. Abre la puerta, saluda al cliente y se hace un costado para dejarlo pasar. El hombre viste chaqueta, camisa y corbata. Lleva un maletín en la mano. Casado, piensa Constantino mientras lo conduce escaleras abajo. 50 años, 1 o 2 hijos pequeños. Seguramente un hombre de negocios. Es fácil reconocerlos. Se visten como si pertenecieran a un mismo equipo, todos parecidos sin rasgos individuales. Constantino baja las persianas y prende la lámpara del velador. Disfruta el efecto de esa luz de quirófano. Su piel brilla blanca como un hueso bajo el agua. El hombre deposita su maletín a un costado de la cama. Constantino le indica que se quite la chaqueta, luego gira y abre los cajones del único mueble que hay en la pieza. Uno a uno dispone varios objetos sobre la cama, observando al cliente para medir sus reacciones. El tipo los mira sin parpadear, luego señala su preferencia y cierra los ojos. Se quita los zapatos y empieza a desabotonarse la camisa, pero le tiritan las manos. Constantino ve que le falta una falange en el dedo meñique y lo ayuda a desvestirse, pero sin sonreír. Sabe que el miedo es parte de la experiencia. Enciende el equipo de música, ajusta el volumen y cierra la puerta de la habitación. Mientras se prepara, el hombre comienza a hablar. Ocurre siempre. Los clientes conversan para calmar sus nervios. Él se limita a escucharlos, muchas veces sin entender una sola palabra. Está tan acostumbrado a que sean extranjeros que se demora en darse cuenta de que el tipo no solo está hablando en español, sino que además lo hace con acento chileno. Su sorpresa es tan grande que le impide comprender lo que oye. Constantino hace un esfuerzo para no traicionar su emoción y termina de arreglarse con calma, pero no puede quitar los ojos de la boca de ese hombre. Le parece un agujero que amenaza con devorarlo. Mi padre siempre me lo decía, existe el mal en el mundo, el mal de verdad, con mayúscula. Era dueño de un matadero en Lautaro, a 20 kilómetros de Temuco. Ahí aprendí lo que importa. Cuando chico íbamos en familia a visitarlo. Era como un paseo, pero mis hermanos se quedaban afuera con mi mamá, mientras que mi papá paseaba conmigo para saludar a sus empleados. Me encantaba verlo en la faena. Aquí se los atonta, me decía, para que no sientan el chancacazo. Aquí se los desangra. Acá se les quita los pies y la cabeza. Yo me sentía orgulloso por el respeto que le tenía a su gente. Si hasta los animales le hacían caso. Los trataba de huevón o de huevona. Ven pa' acá, huevona, camina, huevón. Así. Yo me cagaba de risa, lo trataba de imitar, pero no me salía. A mí me daban miedo, los animales, la gente, todo. Los veía entrar en fila, empujándose, con los ojos reventados, como si supieran dónde iban. Pero ¿cómo iban a saber? A los 9 maté mi primer animal, en el campo, un corderito. Una cosa chica con las patas flacas. Fue para mi primera comunión. Mi papá me pasó un cuchillo y me mostró cómo hacerle el corte. Al principio no pude. Si lo hacís rápido no le duele, me dijo. Mentira. Le enterré el puñal en el cuello y me salpicó un chorro de sangre caliente como el meado. Mi papá me felicitó, los guasos hicieron salud, pero el cordero seguía tiritando. No se moría nunca, agonizó como media hora, pero sin hacer ruido porque le rebané las cuerdas vocales. Temblaba no más mientras se le iba la sangre, hasta que se quedó quieto.
vivo pero sin moverse, con los ojos abiertos. Incluso muertos los tenía abiertos. Y me miraba. Mi papá se hizo rico cuando estaba mi general. Con Pinochet fue como que de pronto la gente tenía más hambre. No dábamos abasto. Teníamos un montón de contratos con las Fuerzas Armadas. No podíamos matar suficiente. Incluso después, con la crisis económica, vendíamos y vendíamos carne. Al final de los 80 casi todo lo que se comía entre la sexta y la octava región pasaba por el matadero de mi padre. Las vacas, los pollos, los chanchos. Todo. Si comía y carne era de mi viejo. Tuvo que abrir otra planta en Lo Miranda y una en Rosario. Pero en los 90 la carne empezó a llegar de afuera, de Argentina, de Brasil, de Ecuador. Ahí nos endeudamos. A mí, como hermano mayor, me tocó transformar el negocio en una industria. Fui el primero de la familia en ir a la universidad. Después fui a Estados Unidos, pero antes a la escuela militar. Como todos en mi familia. Era costumbre hacer el servicio, éramos una familia militar. Mi papá, mis tíos, mis 2 abuelos y todos mis primos. Yo duré poco, eso sí. Mi papá me sacó. Me dijo que era demasiado inteligente, que quería otra vida para mí, que teníamos que cortar el vínculo con las Fuerzas Armadas. Pero mi hermano dijo otra cosa, que yo era débil, cobarde, que no daba la talla. Él es capitán y le va bien, pero no como a mí. A nadie le va como a mí. Hoy somos dueños del 40% del mercado. Tenemos pavos, pollos, salmones, hasta viñas tenemos. Exportamos chanchos a Japón, a Corea, a Rusia. 2 millones al año, de 74.000 madres. No se puede creer esa cantidad de carne. En las fábricas nuevas se sacrifican hasta 400 chanchos en una hora. Pero la gente quiere más, cada vez más. Es un hambre que no se acaba. Cuando el hombre termina de hablar, Constantino lo recuesta boca abajo y lo amarra a la cama. Una hora después, el tipo se ducha para sacarse la sangre, se viste y le paga. Constantino lo acompaña hasta la salida y se queda de pie en el umbral. Antes de marcharse, el cliente se detiene al llegar a la reja, congelado entre un paso y el otro, como si hubiese olvidado algo importante en la casa. Luego se pierde de vista. Constantino va a cerrar la puerta, cuando el aire se llena de bocinazos. Camina hacia afuera descalzo, apenas cubierto por su bata. El cemento de la vereda bajo sus pies aún retiene el calor del día, pero siente la piel de gallina y un temblor empieza a recorrerle el cuerpo. Decenas de hinchas vestidos con el uniforme de lado avanzan en dirección a la cancha para sumarse a los festejos. Los ve acercarse con los rostros cubiertos de sudor y pintura, eufóricos, chorreando saliva y cerveza, ebrios de victoria, y la posibilidad de que lo reconozcan le dispara el corazón. Trata de escapar, pero las piernas no le responden. Piensa en el sótano de su casa, en su vecina la anciana, en el pasto mojado de la cancha del Wanderers. Piensa en un cordero blanco, en la pintura blanca del punto penal, en la cama blanca de una clínica, en tubos, sondas y sensores. Los hombres marchan con los brazos alzados y los ojos fuera de órbita, soplando trompetas, golpeándose los unos a los otros, saltando, aullando, ondeando banderas. Son una marea enorme, una ola humana que envuelve a Constantino. Aquí se los atonta. Lo oprime, aquí se los desangra. Y lo disuelve, sin que él pueda hacer nada para evitar el tumulto. Aquí les cortamos las manos y los pies. Solo dejarse llevar y sumarse a la horda, coreando a viva voz y abrazando a los fanáticos durante todo el camino de su casa al estadio. Pues este tremendo cuento termina así. Se trata del cuento Países Bajos de Benjamin Labatut, La Antártica, del subvolumen La Antártica empieza aquí. Espero que os haya gustado.